Chicos, les pido disculpas. Muy bien, está en esta mesa sentado el señor Sebastián Izquierdo. Buenas tardes. Hola, Guille, ¿cómo va? Gracias, Bueno, mi corazón, ¿está también bien? con frío y también la efeméride de hoy es el aniversario, el 22 de agosto, Sí, del asesinato de la masacre de Trelew, exacto. que también fue un hecho, uno de los... prologó o de alguna manera sirve como aviso de lo que van a terminar sucediendo en la dictadura militar genocida del 76. Ajá. Digamos, para hacer una pequeña pincelada, todas las dictaduras a partir de la década del 30 tienen episodios de violencia. Sí. Justamente los militares en el gobierno no son democráticos. Pero hasta la dictadura del 66, la violencia cumple una función, si se quiere, más aleccionadora. ¿Esto qué quiere decir? Los muertos eran siempre 2, 3, 4, 5 y que se mataba alguno de la conducción o alguno de algún sindicato o de alguna agrupación de izquierda, más para eleccionar. Y después se iba a una negociación, generalmente, como dijeron los propios guerrilleros por los 70, había 3, 4 días de incomunicación, si tenían ahí una movilización, le pegaban un par de piñas y lo soltaban. Ajá. Andá y contarle a todos. Claro, más o meons una cosa así. Inclusive Longaniato había tenido... Sus víctimas fatales no llegan a 4, aparte es por el cordobazo, de alguna manera, que se dan en el marco del enfrentamiento del grupo sindical con la policía. Sí. No para justificar, pero digo, para que se entienda, hasta ese momento la violencia era de alguna manera más para mostrar, Sí. para pijotear, digamos, Sí. perdón el dicho, en el sentido. Trelew es el parteaguas en donde directamente ya, a partir de ahí, ya no se mata uno o dos, se los mata a todos. Fua. A partir de ahí es donde la clase dominante, y eso me parece que en un poema de Paco Urondo, ya los empiezan a matar a todos. Ajá. Pero para contar en la masacre hay que contar la fuga de Rawson, para ir un poquito para atrás. Como siempre. En el año 70 cae Juan Carlos Onganía y llaman a otro presidente. El gran hombre fuerte de la dictadura es Lanusse. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Lanusse no está prestigiado en aquel momento, pues está carteando con Perón. Se da cuenta que la única salida de la dictadura es hablar con el viejo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Onganía se tiene que ir, cuando se da el asesinato de Aramburu, se va, Onganía renuncia. ¿Y que a quién ponemos? Lanusse no quiere ir y agarra a Levingston. Levingston era un coronel que estaba de embajador en Estados Unidos. Un coronel aparte, o sea, un grado medio bajo. Claro, Sí. necesitaban un tipo para llenar el nombre. Claro. Lo llama a Levingston y pasa una anécdota famosa que la contó Mariano Grondona, que no tenían foto, porque no había foto de chabón de Levingston. Claro. ¿Qué foto encontraron? La foto cuando hizo la conscripción, que tenía 18 años. Nada, claro. Entonces en el diario Clarín sale la foto de un pibe de 18 años. Ese es el ¿Quién es? presidente, claro. ¿Quién es? Tiene 18 años el presidente. No, porque no hay otra foto, para poner. Levingston duró un año. Cuando lo quiso pasar a relevo a Lanusse le dijo, no, me pedís el cargo, ahora asumo yo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Con Lanusse empieza la tirantez con Perón. En ese marco surgen las agrupaciones guerrilleras. Las más famosas, las más conocidas son el RP y la organización Montoneros. RP es el Ejército Revolucionario del Pueblo. Exactamente. En el caso de Montoneros, que es la que a partir del centro de Aramburu y del ajusticiamiento de ese hombre, la que empieza el proceso de engorde de la organización. En aquel momento la organización tenía 600, 700 cuadros, ya había crecido y se había vuelto como una especie de latiguillo contra la dictadura de Lanusse. A partir del 71-72 empieza a caer toda la conducción del RP y de Montoneros. También estaba la FARC, que también era peronista, pero no era tan grande como Montoneros. Van todos al penal de Rawson. El único que no estaba en Cana era Firmenich. Firmenich Claro. todavía estaba en clandestino en aquel momento. Pero después, dentro de la conducción de Montoneros, Vaca Narvaja, del RP Mena y Santucho estaban en Cana, Quieto y Osatigi, que eran de FARC, también estaban en Cana. Digamos, las cúpulas, todavía las organizaciones guerrilleras estaban en pañales, digamos. Claro. Todavía no tenían el oficio que van a tener después. ¿Qué es lo que sucede? A partir del año 72 se decide hacer una fuga del penal de Rawson. El penal de Rawson es un penal de máxima seguridad. Entonces, ¿cómo descubren para escaparse? Fingir que hay una inspección militar. El problema es que si hay una inspección militar no va a empezar el último cuarto. ¿Quién lo vio entrar? Claro. Lo que tienen que hacer es dar el tiempo de la duda. El tiempo que vos dudás en cómo es que vos no entraste, que no sé qué, es el tiempo que tardan en reducirte carta trompada, desvestirte y poner la ropa al otro. Sí, a los carceleros. Claro, a los militantes disfrazados de carceleros. ¿Cómo se hace? Hacen entrar falsos uniformes a través de la ropa que manda la gente de afuera, 3 o 4. Entonces, Osatinsky y Quieto fingen una pelea donde tiene que haber sangre. Sí, claro. ¿Para qué? ¿Qué pasa? Venga el jefe de guardia con su uniforme
se metan. El guardia no lo puede resolver, tiene que llamar al jefe de guardia, se tiene que meter en la celda donde están los chabones trompeándose para separarlo. Cuando entra, Pum. lo reducen, lo cagan a trompada y uno se disfraza de él. Y a partir de ahí va el tipo a cara de perro, con el Bacana Baja disfrazado, y van los dos a los diferentes retenes policiales dentro de la cárcel, van rompiendo, desvistiendo y disfrazando a la gente que va quedando atrás. Y así en toda la prisión, digamos. Finalmente, cuando ya están, primero van a las torretas, así nadie, si lo descubre, les tira de arriba. Claro. Y cuando van a salir, a Osatisque un tipo lo descubre. Vos sos un preso, ¿no? Vos sos un preso, claro. Claro, hay un forcejeo y un tiroteo. Y ahí es donde los que están afuera se asustan y se van. Ah, menos mal. Y solamente va el hermano de Aidar, que vivía ahí cerca de Trelew, que lleva un auto nada más. ¿Qué es lo que pasó? Cuando habían iniciado el proceso, la mujer de Santucho tenía que con un pañuelo hacer una señal para que, aunque hubiese un tiroteo, aunque hubiese cosas, digamos, hubiera un plan de apoyo. Sí. No lo hizo, se olvidó. Ay, se olvidó, pero digo... Lo más sencillo es lo que salió mal. Sí. Entonces, el plan de contingencia con el pañuelo no sirvió y los que escucharon el tiroteo que habían robado un colectivo también se fueron. Entonces, imagínate, 100 personas que estaban saliendo, solamente el auto, ¿cuánto caben? 5 personas. Sí, ponele. Como mucho. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Bueno, vamos al aeropuerto y ahí tratamos de robar y volvemos. Sí. Llegan al aeropuerto y ahí empieza Bacana Baja dice que hay una bomba en el avión, que esto, que lo otro, a fin que hace una inspección para frenar un avión que estaba ahí, toman el avión y pasa el tiempo, hasta que uno de los guerrilleros piensan que los han descubierto a los que están ahí, por una confusión que se sucede ahí, y ahí ellos escuchan que a un policía que se escaparon, viendo que ellos habían tomado la prisión, habían bocineado y ya estaba yendo la policía de vuelta a la cárcel. Ajá, claro. Entonces ahí empieza la discusión. Vamos, volvemos y tratamos de tirotearnos con los que vayan a recuperar la prisión o no. Y ahí se votó y le dicen, bueno, hagamos una cosa. Hagamos la denuncia pública para que no los maten. Claro. Se hace la denuncia, secuestran a un reportero gráfico, el reportero hace la crónica diciendo que se hizo la prisión, que esto, que lo otro, y a partir de ahí se suben al avión y se van a Chile. Se hace la denuncia televisada y la televisión va al día siguiente a la prisión, en la cual hablan los compañeros, muestran la jeta a los compañeros. Aún así los mataron. Aún así, al día siguiente, hay una inspección nocturna a los cabecillas, a los que la guardia de la prisión había visto que más se movían, le dijeron, bueno, desnúdense y párense en la puerta de la celda, a la madrugada. Sí. Y ahí vino un policía que se paró en cada celda y los balearon. asesinaron. Los balearon. Hubo 17 muertos, de los cuales los 17 la mayoría están grabada la cara, o sea, asesinato de sangre fría. La conducción llega a Chile y ahí en Chile son protegidos por el gobierno de Salvador Allende. Claro. Allende, hay un problema con las Fuerzas Armadas ahí, y Allende le dice que se vayan a Cuba. Claro. Hay una anécdota muy linda que contaba Narvaja en el programa de Rebord, que está bueno, que dice que cuando él bajan del avión, los reciben, patatín, Allende, que esto, que lo otro, los que eran guerrilleros, los que se habían sacado, se habían disfrazado de militares, se sacan la charreta, era todo, salvo él. Entonces, ¿a él con quién lo mandaron? Con la policía chilena. Sí. Y el policía chileno dijo, ¿usted cómo haber sido un momento muy traumático para usted, haber sido secuestrado por estos delincuentes? Que no sé qué? No, le dijo, yo estoy con los guerrilleros. Y dice que en ese momento el autopolicía paró el auto, le dijo, bájese y vaya con ellos. No, usted no viaja conmigo. Ajá. La policía chilena se tuvo que ir con los demás. Eso lo contó Narvaja. Mirá, lo contó Bacana Baja, mirá. Entonces, bueno, ellos se van a Cuba. Y a partir de ahí se da la masacre que se da el 22 a la madrugada, a las 2:30, 3 de la mañana. Ok, los asesinaron a todos. Claro, a los cabecillas. El único que se queda, esto es un dato también que está interesante contarlo, cuando se escapan todos, hay uno que decide quedarse, que es Agustín Tosco. Sí. Que Tosco dice, a mí me tiene que liberar el pueblo. No tiene que ser un motín, una revuelta. Me tiene que liberar el pueblo, yo me quedo. Y cuando vuelven los militares, está él solo en la prisión. Es el único que se queda. Lo fajaron, lo recargaron a trompada. Sí, bueno, pero vivió. Claro. Vivió hasta el cordobazo. Claro. Entonces, se hace proceso. El juicio por Trelew, dicho sea de paso, y con esto cierro, para terminar, tardó mucho tiempo en darse y ahí hubo varias cuestiones que son interesantes. El que da el comunicado
se llama en un almirante que se llama Hermes Quijada, Sí. que es el que cuenta, el que, digamos, de alguna manera da la versión oficial. Fueron abatidos, Sí, extremistas, delincuentes subversivos, lo ajustició el RP al año siguiente, en el 73. Oh. Saliendo de su casa le chufaron como 25 tiros. Oh. Lo mataron. Después, a partir ya de la democracia, se intentó el juicio, o no, si eso quedaba cubierto por la amnistía de Cámpora o no. Ajá. Cuando Cámpora asume, da la ley de amnistía. La amnistía borra todo. Sí. ¿Qué decían los milicos? Si borra para los guerrilleros, nos borra a nosotros también. Sí. Hasta la Corte Suprema 2005 dice, no, venga, es imprescriptible. Claro. No están amnistiados ustedes. Solamente incluía a los miembros de organizaciones armadas. Y a partir de ahí empieza el juicio. Bien. Que recién se pudo hacer en 2018 y uno de los que tiró, uno de los que mató, está en Estados Unidos prófugo. Y hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no nos dio no aceptó el oficio. Ajá. Al día de hoy vive uno de los que mató a un compañero de Centro allá en Estados Unidos. Mirá vos. Y el gobierno de Estados Unidos se niega a la extradición. Sí. Sí. No sería la primera vez que un hombre de Estados Unidos, no hay que olvidarse que Suárez Mason murió allá en Estados Sí, Unidos. claro. Y hasta que se murió, la justicia norteamericana dijo que no. No, Jódanse. Jódanse. Sí, claro. Muy bien, el recuerdo entonces para los caídos de aquel 22. Claro. ¿De qué año fue? 72. 72. Mirá Que vos. por eso siempre insisto que es la primera, es cuando cruza el límite, digamos, la clase dominante, digamos, de manera donde ya empieza a matar así. Salvajemente. Claro. Salvajemente. Muy bien, muy bien. Muy bien, Sebi, buen trabajo, mi querido, ¿eh? Buen trabajo. Sebastián Izquierdo, el hombre de la memoria y las efemérides en Mover el Futuro.